Ahí está. La secretaria abogada, la lectura de la cuenta. Gracias, presidente. Se ha recibido un oficio de la presidenta del Consejo Nacional de Televisión, mediante el cual responde una consulta a los diputados señores Amaro Labra y Florcita Alarcón respecto a si las apariciones de figura pública en televisión abierta son legales, tomando en cuenta que podrían ser consideradas como instancia de propaganda política. La respuesta fue enviada a los correos de los y las integrantes de la comisión. ¿Se acuerda de eso? Fue hace tiempo. Sí. Acá está la respuesta. No quise ponerla en la cuenta porque es muy larga la respuesta presente. La pregunta fue corta y la respuesta sí, larga. Pero mire, la respuesta. ¿Hoy día vamos a votar? Sí. Qué bueno, si tiempo ya bueno. ¿Eso era todo la cuenta? ¿Ah? ¿Eso era la cuenta? Sí, ya lo vimos acá. Ya. El acta de sesión. ¿Alguna observación sobre la cuenta? El acta de la sesión 113 se declara aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 114 queda a disposición de las y los diputados. ¿Varios? ¿Alguien tiene un varios? Nadie. Sí, por favor. Adelante, diputado. No sé si el Bartolú. Si el subsecretario puede explicar un poco el tema de la Casa Italia aquí en Viña del Mar, que justamente nosotros a lo mejor estamos demorando mucho este proyecto y por eso que ahí no están las ventajas que podrían tener las personas que tienen esto. No sé si lo puede explicar como para iniciar el debate. Sigamos la tabla y lo vemos en... Porque un daño enorme el patrimonio de Viña del Mar. Ok. La sesión tiene por objeto votar en segundo trámite reglamentario el proyecto de ley sobre fomento de la producción audiovisual nacional, correspondiente a los boletines refundidos, el número 8620-24 y el 11867-24, en primer trámite constitucional. El punto 2 es continuar con el estudio en general del proyecto de ley iniciado en mensaje, que establece una nueva institucionalidad y perfecciona los mecanismos de protección del patrimonio cultural correspondiente al boletín 12.712-24. Asiste el consejero del Consejo de Monumentos Nacionales en representación del Consejo de Defensa del Estado, don Raúl Letelier Wartenger. ¿Está él? No. Dijo que venía, confirmó, pero no ha llegado. Entonces, ¿hay una indicación en esto? ¿Cómo se llama esto? Hay que sacarle fotocopia. Ya. Tiene la palabra el diputado Díaz. Esa es una indicación nueva. Sí. Ya. ¿La explico primero? Ya. Gracias. Presidente, tal como acordamos en la sesión anterior, sostuvimos una reunión de trabajo con la Asociación de Productores de Cine y Televisión y también con Anatel, en la que vimos distintos aspectos de lo que ellos plantearon acá. A partir de eso, elaboramos una nueva indicación que hasta el momento ha firmado quien habla y el presidente de la comisión, pero que va a quedar abierta para todo. Pero quiero decir que no logramos acuerdo con Anatel, es decir, ellos no estaban facultados para validar el acuerdo de esta comisión, más bien nos hicieron presentes sus puntos de vista, que tenían que ver un poco con lo que plantearon acá, es decir, que se tratara del precio de la venta publicitaria neta y que además las partes pudieran acordar la modalidad de pago del monto resultante del acuerdo, pero no pudieron validar institucionalmente el acuerdo. Entonces nosotros nos hicimos cargo de esas observaciones que habían presentado acá, la presentamos como una nueva indicación o una modificación a la indicación que estaba contenida para efectos de que sea votada y podamos despachar el proyecto. ¿Nueva o modificación? Es una modificación en realidad la indicación, porque lo que hace es... No son dos indicaciones. no, o sea, retiramos la anterior
y la reemplazamos por esta. Esa. Exacto. Se mantiene el 50%, lo que sí dice, los largometrajes, miniseries, miniseries utilitarios, telefilm, tanto de ficción, documental, animación, incluidos dentro del porcentaje general fijado en la letra D del artículo anterior, se pagarán un precio equivalente al 50% de la venta publicitaria neta, que era una cosa que habían mencionado acá, obtenida por el medio durante la emisión de televisión abierta. Y luego agregamos lo siguiente: la fórmula de pago del monto resultante deberá ser acordada entre las partes, porque podría incluir otras modalidades de pago, como la planteó Anatel acá, canje, avisaje, en fin. Por tanto, acogimos lo que Anatel planteó, la APCT estuvo disponible, estuvo de acuerdo con esta indicación, pero Anatel no pudo suscribirla institucionalmente, no obstante el diálogo que tuvimos con ella. Marcelo, ¿podrías leer la asociación de objetos que funcionan ahí como miniseries, es una lista? Sí, sí. Podría. Son largometrajes, series, miniseries y unitarios o telefilms, tanto de ficción, documental, animación, incluidos dentro del porcentaje general fijado en la letra D del artículo anterior, o sea, el 15%. Sí, falta un etcétera. ¿Por qué no? Porque también caben ahí los videoclips de los cantantes. Pero en cualquier producción audiovisual, no es que Sí. etcétera no No, se no, suele pero usar, ya, pensé que había que... sí, no es un... Sí. Ya. Sí, vamos a votar ahora. Sí, adelante, diputado Bartolo. Yo le he dado harta vuelta al tema este y los canales abiertos, al final yo no sé cómo juntan los dineros para poder pagar su staff completo, las 24 horas o las 14, 16 horas que trabajan al día. Entonces cuando está el tema de la película en sí, en esa jornada, en ese horario, ¿tiene un valor? ¿Así está catalogado? ¿O El avisaje. cómo está? Porque sería justo que sea la plata del canal, ese 10%, 15%, 50%, lo que sea. Entonces no sé cómo está tomado, de la hora misma, porque la verdad es que los canales tienen que buscar financiamiento para poder subsistir. Lo vemos en Televisión Nacional, que está con bastantes problemas de miles, y entonces va a ser justo con todo. Porque el diputado Díaz. Gracias. Sí, lo que aclaramos con ello es que esto a los canales de televisión no les altera las obligaciones legales que tienen hoy día en términos de emisión de programación cultural. Lo que hace es que dentro de la programación cultural tienen la obligación de emitir este tipo de producción audiovisual nacional. Por tanto, no hay una carga adicional en términos de horas extraordinarias. Después, lo habitual es que ellos compran los derechos de esa producción antes de emitirlo. Con esta fórmula, ellos no tendrían que comprar esos derechos, por tanto, esa sería la ventaja de los canales, no tendrían que pagar por los derechos de las películas. Los productores están disponibles a ceder esos derechos y, por tanto, las partes ganarían en partes iguales si es que la emisión de esa producción genera venta publicitaria y solo respecto de la venta neta. Es decir, es un trade-off razonable para ambas partes. Por una parte, porque para el canal no significa el desembolso de una cantidad significativa, que es lo más caro por la compra de los derechos, que es algo a lo que renuncian los productores, pero a cambio los productores ganan en pantalla, que es algo que hoy día no existe. Y si la publicidad o la emisión genera alguna ventas por publicidad, ambos ganan. Pero no hay una carga adicional, por ejemplo, en términos de horas para los canales. Por el contrario, incluso las horas prime que tienen que emitir también se imputan dentro de lo que ya está establecido en la Ley de Televisión Digital. Por tanto, no hay una sobrecarga de programación que pueda alterar su actual parrilla programática. Perfecto. Vamos a iniciar entonces. Tenemos que votar la indicación. Sí, es que hay una que no se puede retirar porque está firmada por el diputado Fuenzalía. Que no está. Entonces hay que votarla en contra para que podamos eliminarla y incluir esta. ¿Estamos entonces? Sí. En el comparado, en todo caso, está en la página 8, la indicación anterior, y la que se presenta ahora tiene dos modificaciones respecto a esta, que es que agrega la palabra neta después de publicidad,
y agrega un inciso segundo al artículo 13 bis que dice la fórmula de pago del monto resultante deberá ser acordada entre las partes. Entonces, ¿le parece votamos la nueva primero o la que está aquí en el comparado? La que está en el comparado primero. Se retira que habló Marcelo de que no está modificada. Votemos la nueva y si se rechaza por el mismo quórum se va por aprobar la otra para no hacer tanto La lío, nueva es la presidente. modificada. Nueva. Ya, votemos la nueva entonces al diputado Díaz, que les repito es aquella que dice después del 50% de la venta publicidad neta y le agrega un inciso segundo que dice la fórmula de pago del monto resultante deberá ser acordada entre las partes. Esa vamos a votar entonces. Diputado Alarcón, Sí, a favor, Tarragona. dipu- Esta es la que está en el comparado. no, estamos votando la nueva. Ah, no, ya, La perfecto. nueva. Diputado Baltolu, se abstiene. Diputado Cruzcoque. Ya. Diputado Díaz. Diputado Cruzcoque. Le toca, no, ¿Cuál? se abstuvo. Neto, para el pago de la producción chilena. Pueden acordar el Canadá. Llegué en mal momento. De acuerdo con ella. Pero No, me abstengo. No estamos apurados. Me abstengo. ¿Vota sí, Tarragona? No. Diputado Labra. a favor. Aprobada, presidente. 3 votos a favor y 2 abstenciones. Por el mismo quórum, entonces, se da por rechazada la indicación presentada por los diputados Díaz y Fuenzalía anterior. El diputado... ¿Quiere que la votemos si se podemos votar? Bueno, Ah, ya. votemos entonces. Votemos entonces. Siempre acá es suyo. Votemos Perfecto. entonces la indicación que está en el comparado en la página 8, que era de los diputados Díaz y Fuenzalía. Diputado Alarcón, Con todo cariño me pongo. Pero con cariño. diputado Baltolu, diputado Cruzcoque, En contra, pero esta no se había sustituido. Sí, po. sí, pero el diputado Baltolu pidió votar. Diputado Díaz, Yo me voy a abstener. diputado Labra, En contra. rechazada, presidente. 4 en contra y 1 abstención. Diputado informante, continúa el diputado Díaz. Ya. Despachado el proyecto de la sala, Ya, entonces, despachado. presidente. ¿Tocó la campanilla? Sí. Despachado entonces el proyecto. Sí, diputado Díaz. Presidente, solo para efectos de dejar constancia ante la sesión, es que me voy a retirar para volver a la comisión investigadora sobre los estados de emergencia. Así que le pido disculpas al subsecretario, entiendo que no vamos a votar hoy día, ¿no? No vamos a recibir un invitado. Pero estamos No hay votación. en comisión investigadora de estado de emergencia y están 2 ministros exponiendo y voy a volver a esa comisión. Perfecto. Gracias, Marcelo, por la reunión que tuviste. Muchas gracias. Bueno, así que ya hagan Muchas gracias. El diputado, el invitado viene atrasado, así que podemos suspender unos 5 minutos. Ah, claro, de veras, claro. Si usted tiene a bien, don Emilio, explicar lo de la Casa Italia. Bueno, muy buenas tardes, señor presidente. Por su intermedio a todos los señores diputados y secretario de la comisión y a todos los asistentes. Me han solicitado que pueda actualizar un poco la comisión en relación al incendio de ayer de Casa Italia en Viña del Mar. Y les puedo contar más o menos las siguientes cosas y luego vincularlo eventualmente con el debate que se está sosteniendo en esta misma comisión por el tema de ley de patrimonio. La Casa Italia fue declarada el año 2017 como monumento histórico. Esa es una de las categorías de protección de ley de monumentos. Y hay que decir que fue declarada en contra de la opinión del propietario. Este era un proyecto que tenía ya una promesa de compra para poder instalar ahí un edificio inmobiliario que demolía la Casa Italia para poder construir un proyecto de desarrollo permitido por el regulador, pero que contemplaba la demolición del bien patrimonial. El terreno es del orden de los 5.000 metros cuadrados, por lo tanto un terreno bien ubicado, de altas plusvalías, con la casa tiene ese tema. En septiembre del 2018
la Seremi de Valparaíso tomó conocimiento de una denuncia respecto al daño en la Casa Italia, daño principalmente producido por abandono. El Consejo de Monumentos fue el mismo mes de septiembre del 2018 a terreno a constatar los daños y se pudo ver que después de la declaratoria la casa había perdido mucho del alojamiento interior, especialmente los que se llaman inmuebles por adherencia. Estos son revestimientos de madera que se habían sacado, o sea, se retiró todo, digamos, como el alojamiento interno o gran parte del alojamiento interno. Eso constituye la boisería, exacto, y otros elementos más. Y eso significó que el Consejo Monumento envió los datos a través del Consejo de Defensa del Estado a la Fiscalía para poder comenzar una investigación por daño a monumento nacional, que es un delito tipificado por la ley de monumentos. Junto a eso, también se remitió a la Intendencia, al municipio, los antecedentes y por supuesto también al propietario para poder dar cuenta de esta situación y que se pudiera frenar el deterioro del monumento. Yo les puedo compartir luego una minuta más detallada de todos los pasos que se han dado con eso. Hubo reuniones con el propietario, hubo gestiones de la municipalidad para poder comprar la propiedad. No avanzaron demasiado, se estaba tratando de viabilizar la compra a través del programa de recuperación de barrios que estaba llevando adelante la Municipalidad de Viña del Mar. Presentó una propuesta al municipio de Viña del Mar, había observaciones de la Subdere vinculadas principalmente al tema del plan de gestión. En el fondo, saber para qué le iba a comprar el fisco, con qué tipo de fin, pero había gestiones andando en ese tenor. Y también había un proceso abierto en la Fiscalía para poder calibrar el daño a Monumento Nacional. En ese proceso estábamos cuando el día de la madrugada de ayer se incendió la Casa Italia y pudimos constatar que pese a que Carabineros había sacado varias veces a los ocupas que estaban en la casa había quedado sin guardia. El propietario alegó que no tenía recursos para poder cumplir con lo que la ley le mandata. La casa tuvo ocupas en varias oportunidades y, según esto es materia de investigación, pero según lo que hemos podido levantar nosotros, hubo una pelea, gritos en la madrugada del día que fue el incendio y poco después partió el incendio en la Casa Italia y bueno, y la consecuencia que todos estamos viendo. Ahora, algunos puntos de claridad. El bien patrimonial sigue protegido pese al incendio, por lo tanto no significa esto que haya una consecuencia directa a la construcción de un edificio, tampoco significa que haya ninguna demolición autorizada ni retiro todavía. O sea, lo que hay que hacer acá es un catastro de daño del monumento. Lo que ha salido en prensa es que, según los informes de bomberos y de nuestro equipo también que fueron a terreno, 70 u 80% de la casa estaría perdido, pero eso hay que constatarlo, porque en el fondo los muros estructurales están en pie todavía. Acá hay una pérdida de todos los entrepisos de madera y de los sistemas de cercha, todo lo que es maderamen. El primer piso está más afectado por agua y los cielos tienen el peso de la estructura de colapso arriba, pero el primer piso, digamos, no está en buen estado, pero no alcanzó a incendiarse. Y hay que ver cuál es el registro de daños del inmueble, pero no hay acá ninguna consecuencia directa de una anulación de la declaratoria que permita la construcción del proyecto inmobiliario original que había ahí. Esa es como la línea, ¿cierto?, que yo podría señalar respecto a la situación de este monumento y a la consecuencia que estamos viendo ahora. Por supuesto que tiene un vínculo con el debate que se está llevando en esta comisión, si bien el abandono del monumento y todo eso tiene que ser perseguido como un eventual delito en caso que así se confirme, y sin encontrar ninguna justificación a lo que ocurrió en eso. Lo que vemos con este caso es cómo nuevamente la ausencia de herramientas de parte del Estado para poder acompañar procesos de declaratoria termina enfrentándonos cada vez más seguidos a pérdidas de patrimonio cultural, no justificando este daño que, reitero, es una cuestión a todas luces condenable si es que se confirma que hubo dolo o que hubo negligencia. Pero sí sabemos que nuestras declaratorias no están logrando, hace bastante tiempo, generar herramientas de gestión y financiamiento que sean capaces de lograr el objetivo que tienen, que no es que los bienes se abandonen o se incendien, sino que se conserven para beneficio de la sociedad. Hay un caso que es emblemático en esta discusión, que es el del Palacio Pereira, que protegido a fines de los 70 originalmente, luego desafectado a comienzos de los 80 y vuelto a afectar pocos meses después. Se protegió como un edificio que estaba completo, con sus escaleras de mármol, con la boisería, con todo, y gradualmente, pese a las demandas cruzadas entre el Estado y el propietario y el Estado, que esas demandas existían,
Una por no poder hacer libre uso de su propiedad, alegada constitucionalidad de la ley, y el Consejo de Monumento por daño a monumento nacional, pero mientras la lógica judicial corría en un carril, el monumento nacional terminó completamente saqueado. Y llegamos al año 2009 en un punto de deterioro tal del monumento, entre terremotos y desaparición de sus elementos interiores, con ninguna capacidad de fiscalización del ente estatal, además. Que derivó en lo que todos sabemos, que fue la compra finalmente de parte del Estado para poder recuperar ese edificio, como consecuencia a la aprobación de un proyecto que hizo el Consejo de Monumento el año 2009 de 23 pisos arriba del Palacio Pereira, como una especie de último recurso para poder mantener un bien patrimonial con una torre metida en la mitad, que es la situación más patética de protección del patrimonio que se venía haciendo. Entonces, y eso podríamos decir muchos casos, o sea, el Palacio de Aristía, una serie de casonas antiguas, e incluso ni siquiera grandes palacetes, viviendas, digamos, obreras o viviendas en barrios como Yungay, o digamos, donde son zonas típicas y no monumentos históricos, donde el nivel de obsolescencia material y la nula posibilidad de tener recursos o gestiones de parte del Estado para mantenerlo, nos enfrentan a destrucciones cotidianas. O sea, lo que pasó aquí en Cerro Bellavista cuando se cayó el muro de contención de la casa que estaba ahí es parte de esto, lo que está pasando en el casco histórico de Valparaíso es parte de esto, en Almendral, en Barrio Puerto, en La Serena. La verdad es que este es un problema generalizado, y lo pongo para darle un poco de contexto a una cuestión que tiene que seguir su curso de persecución legal hasta encontrar responsabilidades. Eso, señor presidente. Sí, diputado Alarcón. ¿La destrucción del segundo piso implica que el techo cayó? O sea que eso se murió, no es recuperable entonces. Sí, Hay que verlo en el informe de daños. ¿No? Lo que sí sabemos es que la estructura del primer piso, el entrepiso entre el primer y segundo piso, resistió la caída del peso de las estructuras superiores. Lo superior, digamos, lo que usted menciona que se quemó, lo más probable es que haya que retirarlo en gran porcentaje. Hay que ver, reitero, quiero ser cuidadoso con si es que quedaron algunas cerchas, algunas vigas en pie que permitan recuperar algo, pero lo que uno ve es que del segundo piso hacia arriba, todo lo que es madera está muy dañado. No así la estructura, digamos, de muros perimetrales y tal. Y lo que se ve en primer piso, ya sea por efecto del agua o del daño que se ha generado, también va a requerir algún nivel de intervención bien considerable en caso de que se defina que el inmueble es recuperable. Todavía no tenemos informes para poder definir eso. Si bien a simple vista, yo creo que sí es recuperable el inmueble, pero eso es una opinión bien sin el informe estructural encima de la mesa. El diputado Bartolo me pidió la palabra. Gracias, presidente. Una consulta al subsecretario. Si esto tuviera que ser reparado, reconstruido, el dueño en realidad no pudo hacer nada porque su propiedad prácticamente fue afectada y no tenía valor para él, no lo puede vender, no puede hacer absolutamente nada. Y hoy día está destruido. ¿Quién pagaría la cuenta si tuviera que refaccionarse? Una consulta que a lo mejor va a quedar ahí para siempre, nadie va a poder hacer nada y va a quedar ahí el sitio, no sé, 50 años. Entonces, Don Emilio. A ver, hay que analizar todos los escenarios, pero primero la causa que se puede abrir a partir de esto, si se confirma que hubo negligencia y delito tipificado por ley de monumentos, el Estado podría solicitar la reconstrucción, exigir la reconstrucción de parte del propietario. Eso podría llegar a ocurrir, no estoy diciendo que vaya a ser lo que pase, pero es un escenario. También hay otros escenarios que si bien son muy, digamos, muy insuficientes, se podría recurrir a ellos. Uno es que el propietario postulara alguno de los fondos que tiene, el patrimonio que tiene nuestro ministerio, para poder reconstruir. Si bien es un fondo de muy escasos recursos, son 2.100 millones anuales los que se concursan. Eso es muy poco a nivel nacional y por supuesto que es muy improbable que todo ese fondo se vaya, parece bien. Puede recurrir también a una reconstrucción por ley de donaciones culturales. Hay beneficios para los monumentos nacionales que podrían ser levantados desde esa medida. Y también lo que sigue abierto son las gestiones que estaba haciendo el municipio de Viña con la Subdere para que en el contexto de este programa de recuperación de barrio se pudieran inyectar recursos en la compra justificada de la casa. Y cuando digo justificada es que la Subdere exige un plan de gestión para que se sepa que no se compra para nada, sino que se compra para hacer algo, con un destino, digamos,
social y económicamente viable. Y ese es el camino en el que se está conversando ahora. Entonces hay que ver en qué pie quedan esas gestiones del municipio de Viña en este nuevo escenario después del incendio. Ok, vamos a pasar al segundo punto de la tabla. Perdón. Sí, adelante, diputado. Sí, primero saludar al subsecretario, gracias, presidente. Este es gran problema que hemos tenido en patrimonio siempre, por varias razones. Primero porque, y el caso del Palacio Pereira es muy real, cuando el Palacio Pereira estuvo durante años en manos de la constructora del Río, ¿verdad? A mí me tocó incluso hacer una investigación en el Palacio Pereira y había órdenes en su momento respecto a las personas que estaban dentro del palacio para que ojalá se fuera despejando todo lo que había adentro del palacio. Y el nivel de deterioro, si no hubiera sido comprado finalmente, a la larga, porque terminó transformándose además en el símbolo edificado de la pérdida de toda la tradición, de todo el patrimonio de esas casas preciosas que se hicieron a mediados del siglo XIX, producto de la riqueza minera, en Santiago, y finalmente se compró. Pero todo esto se va perdiendo generalmente por varias razones. Uno, porque a veces los mismos propietarios, algunos, han buscado dañarlos. Otro, porque efectivamente pasa que los toman, y los toman, y porque realmente al final lo que termina pasando es que cuando se declara una casa monumento nacional se transforma en un gravamen y no se le permite al propietario ningún beneficio. En ese sentido, la ley de donaciones culturales, la verdad que permite un crédito, pero no es en la práctica, es plata que está poniendo encima directamente el fisco. Aquí la alternativa, en el caso de la Casa Italia, que además nuevamente coincide con todos los vicios que esto tiene, con que se queman, con que se incendian, porque están viejas, o porque las queman, porque las ocupan, o porque el mismo propietario ya tenía pensado en su cabeza que eso era un paño inmobiliario que tenía probablemente más valor que el valor patrimonial que le asignaba, y que solo se soluciona con la compra de vivienda o de bienes nacionales. La Subder entiendo que ya no tiene ese plan, corríjame, subsecretario, ese plan del BID para rescatar. Entiendo que ese crédito se agotó, o no sé si sigue adelante, pero esto habla también de la necesidad de que ojalá nosotros podamos, a través de la mejora de la ley de patrimonio, de esta nueva ley, generar no solamente exenciones, sino ojalá también subsidios directos, porque acá el problema que estamos viendo es que al final se termina transformando, reduciendo todo a un problema económico que es bastante explicable. Por una parte, el propietario se da cuenta de que hay una opción mejor, porque esto puede tener otro destino, pero por otra parte, el Estado mira para el lado y dice, mire, este no es mi problema. Y el problema queda un poquito abandonado a su suerte y se terminan quemando, lo que es muy lamentable. Gracias. Su secretario tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Claro, el préstamo BID del programa de puesta en valor de la Subdere se terminó, pero se ha dado continuidad al programa dentro de los fondos Subdere. Y este año, para el próximo año, están contemplados 11.000 millones, de los cuales 5.500 son de continuidad y el resto son para proyectos nuevos. Quizás, en relación a la pregunta del diputado Baltolu, es importante decir una cosa. ¿Qué diferencia habría hecho el proyecto de ley que se discuta ahora acá en la comisión en relación al escenario de la Casa Italia? Bueno, la Casa Italia paga, para que ustedes puedan saber, al mes 2,5 millones de contribuciones. O sea, en el ciclo de cada 3 meses son 7,5 millones los que paga en promedio la Casa Italia, son 30 millones al año los que paga Casa Italia en contribuciones. Lo que trae el proyecto de ley para el efecto contribuciones es que en esa condición la Casa Italia no habría pagado ninguna contribución anual. Uno dice eso es una compensación al interés público de la propiedad. Esa es una medida muy concreta que la Casa Italia habría dejado de pagar esos 30 millones. Además, los incentivos tributarios que se han planteado acá contemplan que Casa Italia podría invertir 15 millones al año aproximadamente para conservación del bien, aparte de la exención tributaria, o sea, son los 30 más un máximo de 15 al año para poder hacer mejoramientos. Y además puede postular a los fondos de patrimonio que mencionábamos antes, que por vía de la modificación de la ley de donaciones culturales se va a permitir que reciba donación directa al fondo a repartirse en un proceso de concursabilidad. Junto a eso, que son medidas que hemos conversado ya en la comisión y que ustedes vengo solo a recordarla en el caso de Casa Italia,
siguiendo los debates que aquí mismo se han tenido, nosotros tuvimos la semana pasada bilateral con el presidente para empezar a discutir los acuerdos de indicaciones que hemos empezado a debatir en esta mesa, y han sido varios los diputados que han levantado el punto que decía el diputado Cruzcoque en relación a la figura de los subsidios, que era, mira, si tenemos beneficios de contribuciones, de impuestos a la renta y de fondo del patrimonio, bueno, ¿por qué no pensamos en una medida de subsidio que venga a paliar a aquellos que o no pagan impuestos o no pagan contribuciones o eventualmente no se van a ganar el fondo? Bueno, yo les puedo adelantar, van a venir ahora algunos, el proceso del diseño específico de este instrumento, pero que el presidente en la última bilateral nos permitió abordar esa materia para poder incorporarlo a la ley de patrimonio, que es un tema que ha salido, de hecho, de estos mismos debates acá, señor presidente. Diputado Bartolú. Una consulta. Mire, cuando uno de bienes raíces y da la envergadura acá, yo creo que el dueño no quería saber más del sitio, o de la Casa de Italia, por muy valiosa que significara para el patrimonio, pero que no está dispuesto, me imagino, a invertir ni un peso más en eso. Resulta que si no paga las contribuciones en 4 cuotas, el Estado, a través de Tesorería General de la República, saca remate. Y la primera postura es 20% más del avalúo fiscal. El segundo remate, pues imagino que nadie va a ir a comprar eso, a rematar. El segundo remate va al precio de avalúo y después el 75% y al final al mejor postor. Pero la pregunta del millón, ¿un privado lo va a aceptar para sí si no le tiene sentido? Entonces yo creo que podría ser una oportunidad de esperar el remate y que el Estado mismo, ¿no es cierto?, se haga cargo de esa propiedad, si es que de verdad la quiere. No comprarle día, porque la verdad que así funciona el mercado cuando uno no paga. Por eso dice uno que uno no tiene propiedad privada en Chile, no existe, salvo que sea de trabajador que recibe un subsidio de una casa social. Ese es para siempre, pero la persona que tiene un bien raíz tiene que pagar contribuciones para toda la vida, y si no paga se la sacan a remate. No significa ese remate que los remanentes se los lleva el dueño de la propiedad. Entonces no sé si podría ser una opción, porque si no está pagando las contribuciones significa que va a salir a remate. Y primero hay categorías de precios y a lo mejor ahí el Estado podría ir juntando las platitas. No sé si puede competir en un remate, no sé, lo aporto como idea. Claro, en ese caso el Estado tendría que evaluar si hace efectiva su primera opción de compra que está contemplada en el artículo 15 de la ley de monumentos, que el monumento histórico en un escenario de venta, la primera opción de compra la tiene el Estado, y que es bajo esa figura en que se ha estado pensando en una eventual compra de parte del municipio de Viña para hacerse de la Casa de Italia y hacer ahí un proyecto, digamos, comunitario de la propia comuna. Entonces, vamos a pasar al segundo punto de la tabla. Continuar con el estudio en general del proyecto de ley iniciado en mensaje, que establece una nueva institucionalidad y perfecciona los mecanismos de patrimonio, de protección del patrimonio cultural correspondiente al boletín 12.712-24. Asiste el consejero del Consejo de Monumentos Nacionales en representación del Consejo de Defensa del Estado, el señor Raúl Letelier Bartenberg, y don José Piga Giles, consejero del Consejo de Monumentos Nacionales. Tiene la palabra don Raúl. Bueno, muchas gracias. Gracias a usted. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a todos por la invitación. Este es un proyecto que, a mi modo de ver, es un proyecto que no soluciona 4, por lo menos, de los problemas que tiene actualmente la regulación en materia de patrimonio cultural. Y en cambio es un proyecto que sí quiere hacer una innovación grande, quiere construir de alguna manera un punto de inflexión en el tratamiento de la protección patrimonial, y creo que ese punto de inflexión es un punto de inflexión incorrecto, ¿no? Entonces, quisiera abordar eso que es la primera cuestión, que es, en verdad, este es un proyecto que si uno lo ve en su completitud, es un proyecto que en verdad innova realmente solo en una cuestión. Y es lamentablemente una cuestión que no está transparentada en los fundamentos de este proyecto, ¿no? Es una cuestión que yo diría que está de alguna manera oculta en el texto, pero que en verdad yo diría el proyecto quiere hacer este cambio. Este cambio
digamos, en la lectura más caritativa posible, el cambio que se quiere hacer es, de alguna manera, recentralizar la decisión sobre protección patrimonial con la decisión de inversión patrimonial. Es decir, hoy en día se encuentra esto separado. Hoy en día el órgano que determina qué es un monumento histórico, qué es patrimonio cultural, es el Consejo de Monumentos Nacionales. Quien luego, de alguna manera, distribuye el dinero para poder mejorar esto, otorgar de alguna manera tipos de subsidio. El que quiere realizar eso es el Estado, es el gobierno en general. Entonces, hoy en día esto está fraccionado. El que decide qué es patrimonio cultural no es el mismo que determina cuánto dinero gastar en ese patrimonio cultural. Es decir, entonces, en la versión más caritativa posible, lo que este proyecto quiere es, de alguna manera, reintegrar eso. Es decir, que quien tiene el dinero para la inversión en patrimonio cultural sea, a su vez, el mismo que determina qué es patrimonio cultural. Hoy en día, como digo, estas cuestiones están separadas. Este proyecto, en verdad, lo que quiere hacer es reintegrar esto. Pero lo quiere hacer, de alguna manera, diría, digamos, un tanto oculta, porque quiere, de cierta forma, conservar la estructura colegiada que tenía el Consejo de Monumentos Nacionales para poder decidir esta protección patrimonial. Y este proyecto no innova en esa idea, es decir, conserva esa estructura colegiada, pero le hace cambios que son cambios radicales y que, de alguna manera, avanzan en esta línea de reintegración. En primer lugar, hay una cuestión clara en este proyecto de ley, que es lo que hace es que debilita la influencia de digamos, la sociedad civil al interior del Consejo Monumentos Nacionales, es decir, al interior del órgano que protege el patrimonio. Y esto, de cierta manera, es una decisión algo extraña, digamos, y es extraña porque de un tiempo a esta parte yo pensaba que había una decisión bastante asentada, una decisión bastante consolidada, en que en el terreno cultural era favorable de alguna manera a la generación de estructuras de consejos colegiados, en donde la composición de esos consejos era propiamente de sociedad civil. Eso ya se había utilizado en varios proyectos anteriores. Por ejemplo, el diseño del Consejo Nacional del Libro y la Lectura, del Consejo de Fomento de la Música Nacional, del Consejo de Artes y la Industria Audiovisual, del Consejo Nacional de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, y también del Consejo de Monumentos Nacionales. Es decir, la lógica era, de alguna manera, que la decisión cultural era una decisión, de alguna manera, profundamente de la sociedad civil, y por ende era razonable que este tipo de consejos digamos, tuviese una decisión fuerte aquí. No son consejos consultivos, son consejos decisorios, ¿no? Este es realmente una innovación en el ámbito de la administración pública. La mayoría de estos consejos, como digo, deciden. Bueno, este es un proyecto que quiere de alguna manera modificar esto. Y lo hace de varias maneras. La primera es la debilitación, creo yo, de la influencia de la sociedad civil ahí. Por otro lado, también debilita la independencia de varios consejeros del Consejo de Monumentos Nacionales que ya no eran parte de la sociedad civil, sino que eran parte de la administración pública. Es decir, incluso esos hoy en día se ven debilitados. Y por otro lado, hay una cierta idea de fraccionamiento de la estructura de la decisión, que de ser una decisión nacional pasa a ser una decisión de alguna manera regionalizada. El proyecto dice que es un proyecto descentralizador, luego explicaré que en verdad no tiene nada de descentralizador, es precisamente concentrador, ¿no? Y entonces esas son, de alguna manera, tres cuestiones que, de cierta manera, debilitan esta estructura. Hoy en día, el Consejo de Monumentos Nacionales tiene una estructura de consejeros que provienen de, diríamos, servicios centralizados, ¿no? Es decir, servicios en donde la influencia, de alguna manera, del gobierno es inmediata, es directa. Por otro lado, servicios que diríamos descentralizados, servicios donde ya tienen personalidad jurídica y patrimonio propio, y entonces eso hace que tenga cierta lejanía o cierta distancia con el gobierno y miembros de la sociedad civil. Bueno, estos servicios descentralizados, que en uno de ellos es, por ejemplo, el representante del Instituto de Historia de la Arquitectura de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, y también el abogado del Consejo de Defensa del Estado, que es en este caso
mi posición ahí. Bueno, son dos entes que, como digo, guardan cierta distancia. O sea, el abogado del Consejo de Defensa del Estado es el asesor jurídico de este Consejo de Monumentos Nacionales. Bueno, estos dos servicios, de alguna manera descentralizados, se eliminan, ¿no? Pero lo importante es que incluso los servicios centralizados, es decir, aquellos que están de alguna manera cercanos al gobierno, esos también se ven debilitados en esta reforma. ¿Por qué? Porque muchos de estas posiciones dentro del Consejo de Monumentos son aquellos que decimos cargos por derecho propio. Esto es, por ejemplo, el director del Museo Nacional de Bellas Artes, el director del Museo Nacional de Historia Natural, el director del Museo Histórico Nacional, la subdirectora nacional de Archivos y conservadora del Archivo Nacional. Bueno, estos son representantes que están en el Consejo de Monumentos Nacionales, pero están de alguna manera por derecho propio. Es decir, no es posible para el gobierno sacarlos del Consejo de Monumentos Nacionales sin sacarlos previamente de su cargo, ¿no? Es decir, necesitan de alguna manera ser sacados de su cargo para poder ser sacados del Consejo de Monumentos Nacionales. Bueno, esta estructura, la estructura de cargos de alguna manera por derecho propio, por el hecho de ser directores de museos que están ahí, bueno, eso cambia en la estructura de este proyecto de ley. La mayoría de ellos pasan a ser meros representantes, son representantes de diversos ministerios. Y son representantes que además son representantes sin plazo. Es decir, basta que, por ejemplo, basta que alguno de ellos no esté de acuerdo de alguna manera en alguna decisión propia del gobierno para que sean sacados, puedan ser sacados de ese Consejo de Monumentos Nacionales. Es decir, no tienen ni siquiera plazo, ¿no? Esto de cierta manera fragiliza fuertemente la estructura del Consejo de Monumentos Nacionales. No solo porque, como digo, muchos, no voy a entrar en detalle, pero muchos de los actuales consejeros que provienen de la sociedad civil son eliminados de este nuevo consejo, también porque son eliminados los representantes de los servicios descentralizados, pero también porque los representantes también de los servicios centralizados son de cierta manera fragilizados. Esto hace entonces que se fragilice esa composición del Consejo de Monumentos Nacionales, de este nuevo órgano, y hace de cierta manera que se cumpla con el objetivo real que tiene este proyecto, que como digo es reintegrar la decisión de gobierno con la decisión de protección patrimonial. Esta idea de alguna manera, reintegrar decisión de gobierno y decisión de protección de patrimonio cultural, bueno, es también fuertemente hecha mediante una estructura que, como digo, esta sí que está de alguna manera oculta dentro del proyecto, que es que las decisiones en general de protección patrimonial de este órgano técnico son decisiones que van a poder ser controladas de alguna manera por el organismo de gobierno, ¿no? Es decir, una de las maneras en que esto se hace, por ejemplo, el proyecto entrega el voto dirimente al subsecretario del Patrimonio Cultural, ¿no? Entonces, eso ya es una forma, digamos, de someter estas decisiones en general de protección patrimonial a la decisión del gobierno. Pero hay una cuestión que es todavía incluso más fuerte. Es decir, si es que se plantea algún inconveniente con alguna decisión de ese Consejo de Monumentos Nacionales, este proyecto establece lo que se llama un recurso jerárquico, ¿no? Y este es un recurso jerárquico, es decir, la posibilidad de que aquel que se encuentre afectado por él pueda recurrir al ministerio, ¿no? Es decir, transforma en buena cuenta la decisión sobre protección patrimonial en una decisión dentro de una estructura jerárquica. Esto hoy en día esto no se hace, ¿eh? Esto hoy en día las decisiones del Consejo de Monumentos Nacionales son decisiones que no pueden ser llevadas mediante un recurso jerárquico al gobierno, ¿no? Eso administrativamente es imposible porque de alguna manera la lógica es si hay una decisión de veintitantos consejeros que deciden en ese marco y deciden una determinada protección patrimonial hay una decisión sobre intervención dentro de un monumento histórico, de alguna manera sería ilógico que esto pase luego a una autoridad unipersonal propia del gobierno que decida esa materia, ¿no? De alguna manera sería una fragilidad. Hoy en día todos los consejos, todas las decisiones de los consejos en general, respecto de ellas no procede este recurso jerárquico ante la autoridad administrativa. Bueno, este proyecto es un proyecto que da esa vía, posibilita este recurso jerárquico, y esto quiere decir que entonces toda decisión administrativa aquí es una decisión que va a ser de una manera fragilizada porque va a ser sometida a lo que estime conveniente
el gobierno. El proyecto tiene un grave problema de cierta manera, en la descentralización, ¿no? Es decir, es un proyecto que, de cierta manera, trata de promoverse como un proyecto descentralizador, ¿no? Pero, en verdad, es un proyecto, es decir, los consejos regionales del patrimonio civil que pretende constituir son órganos que están constituidos fuertemente por seremis, ¿no? Digamos, en su gran mayoría son seremis, ¿eh? La figura del seremi es la figura más contraria a la descentralización, ¿no? El seremi es un representante de la autoridad central, ¿no? Es decir, técnicamente nosotros le llamamos, es un caso de desconcentración, no es un caso de descentralización. La verdadera descentralización, digamos, es la descentralización comunal. Es decir, la municipalidad es un órgano realmente descentralizado, ¿no? O algunos otros servicios que sí tienen personalidad jurídica, tienen patrimonio propio. Es decir, la descentralización produce cierta independencia, y ese es el objetivo, produce cierta independencia entre la decisión central y la decisión descentralizada. De hecho, el nombre da cuenta de ese hecho. Este es un proyecto que, de cierta manera, vuelve las cosas atrás, porque lo que hace es que recentraliza toda la decisión. Y esto sin entrar en estudio de lo que implica esto en términos de fragilización de la decisión de protección patrimonial. Es decir, hay muchas, ya lo sabemos, digamos, con la experiencia, sabemos que la protección patrimonial tiene que lidiar contra intereses inmobiliarios, digamos, de mucha fuerza, ¿eh? Entonces, esta entrega en consejos regionales de patrimonio civil yo creo que es una decisión que fragiliza mucho la decisión de protección cultural. Dentro del Consejo de Monumentos Nacionales, en general, la gente que trabaja en materia de protección patrimonial tiene un diagnóstico que es bastante claro. Lo que se necesita aquí es fortalecer el aparato administrativo, de alguna manera reforzar el músculo del Consejo de Monumentos Nacionales. Hoy en día el Consejo tiene, de alguna manera, presencia en todas las regiones, por primera vez, ¿eh? Hace muy poquito tiene presencia en todas las regiones, a través de sus secretarías técnicas. Es decir, todo el mundo sabe que lo que es necesario hacer aquí no es tanto producir esta, diríamos, pseudo descentralización en consejos regionales del patrimonio civil, sino que lo que se necesita es transferir competencias a estas secretarías técnicas regionales. Es decir, por ejemplo, todo el problema sobre proyectos de intervención, es decir, personas que quieren hacer intervenciones dentro de los monumentos históricos, dentro de su zona típica, bueno, la idea es que esos proyectos de intervención menores sean enviados a las secretarías técnicas, es decir, sean enviados al aparato administrativo de un Consejo de Monumentos Nacionales que, en cambio, decide la protección patrimonial. Por ejemplo, la declaratoria la decide a nivel nacional. Y esto es porque no hay que olvidar que la decisión acerca de qué tiene protección patrimonial es una decisión que ya puede ser tomada por las propias municipalidades. Es decir, las municipalidades ya pueden declarar que ciertos inmuebles o ciertas zonas tienen protección patrimonial. Es decir, diríamos, esa es una cuestión que no necesitamos descentralización a nivel regional, porque ya la tenemos descentralizada a nivel comunal, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer aquí, yo diría que también es un diagnóstico bastante compartido, lo que tenemos que hacer así es volver a integrar las declaratorias comunales con las declaratorias nacionales, ¿no? Esto es lo que se hace en España, lo que se hace en Italia, es decir, la declaratoria comunal sirve también como declaratoria nacional, ¿ah? Y otra cosa es que luego la desafectación del inmueble, esa puede ser decidida nacionalmente, porque lo que se quiere es de alguna manera perpetuar o proteger ese tipo de declaratoria. Esto yo diría que es una cuestión bastante compartida en todas las personas que se dedican a la protección patrimonial. Lo que se necesita principalmente es una descentralización administrativa, ¿no? Es decir, entregar esto a las secretarías técnicas para que ellas sean las que deciden este tipo de cuestiones. Esto, por lo demás, lo hemos conversado incluso con el propio subsecretario y entendería que hay cierto acuerdo un poco en este tipo de materias. Un tercer problema, que es un problema actual, digamos, de la ley de patrimonio cultural, y es un problema que esta ley no soluciona, ¿no?
es el problema de las facultades del Consejo de Monumentos Nacionales. Es decir, qué potencia, qué poderes tiene el principal órgano de protección patrimonial hoy en Chile. Yo diría, hoy en día se necesita que este órgano tenga más facultades. Este proyecto es un proyecto que no innova en esto, es decir, es un proyecto que no entrega las facultades que necesita un órgano de protección patrimonial. El Consejo de Monumentos Nacionales tiene escasas facultades. Si el problema que tiene es que tiene pocas facultades. Esto unido además a que ha tenido toda una historia en que no ha tenido recursos. O sea, hay muchas materias, hay muchos expedientes que están de alguna manera atrasados, no porque el Consejo de Monumentos Nacionales como consejo, digamos, de alguna manera no trabaje y no desarrolle este tipo de cuestiones, sino que pasa principalmente porque no hay funcionarios, no hay administración, no hay burocracia en el sentido weberiano que construya expedientes para que luego sean decididos. Entonces, eso es vital, entonces, como digo, fortalecer ese aparato burocrático y en este sentido lo que le falta a la protección patrimonial es facultades, es decir, poderes. En Italia, por ejemplo, las llamadas intervenciones de protección patrimonial. Las llamadas es decir, la administración pública puede ordenarle a aquel que tiene un monumento histórico, puede ordenarle, oiga, usted no puede tener el inmueble lleno de ocupas. Esto no es una cosa baladí que haya un monumento histórico lleno de ocupas. Es decir, la administración pública italiana produce interventi comparativi. Ellos pueden decirle, oiga, usted tiene que hacer eso. Tiene que tomar esa decisión. Es una orden. No es una recomendación. No es un plan. No es un plan de contingencia acordado. No, es una orden. Desde luego son órdenes que en algunos casos requieren cierto financiamiento, pero en muchos otros casos no. Fíjense que, por ejemplo, cada persona puede demandar a otra cuando el edificio que es cercano a mí amenaza ruina. Es decir, esa es una acción civil ordinaria. Bueno, ¿qué tiene que hacer hoy en día el Consejo de Monumentos Nacionales? Tiene que pedirle al Consejo de Defensa del Estado que el Consejo de Defensa del Estado ejerza una acción judicial, civil, para poder hacer esta petición a un tribunal que puede decidir en 2 instancias más un recurso de casación, tiene que decidir para poder ordenarle al otro hacer conservaciones dentro de su bien. Eso no puede ser. Es decir, lo lógico es que el órgano de protección patrimonial tenga la facultad, tenga el poder de darle órdenes al otro para poder tomar este tipo de medidas. Lo mismo pasa en España también, medidas administrativas directas. Este proyecto no las contempla y yo creo que sería una necesidad hacerlo. Un cuarto punto es el problema de las sanciones. Nosotros en el derecho lo tenemos claro, el derecho para nosotros es sanción. No es otra cosa distinta. Para las otras cosas, para las cosas bellas de la vida están otras disciplinas. Para el derecho es sanción. El derecho, digamos, su fuerza es la fuerza de la sanción. ¿Qué es lo que sucede hoy en día? Cuando una persona hace daños, destruye un monumento histórico, bueno, ¿qué es lo que tiene que hacer el Consejo de Monumentos Nacionales? Nuevamente, solicitarle al Consejo de Defensa del Estado para que en algunos casos presente una querella, porque ese daño es constitutivo de delito. Es decir, la manera de proteger el patrimonio es mediante la creación de tipos penales. Los tipos penales, como ustedes saben, los tipos penales son tipos penales hechos como última ratio, es decir, hechos para que lo normal sea no sancionar. Blackstone decía, es mejor tener 9 culpables en la calle que un inocente en la cárcel. Era como la lógica fuerte del derecho penal, digamos, post-becariano, más liberal. La idea es que reducir al máximo. Entonces eso quiere decir que está lleno de garantías, está llena de una estructura que hace que sea muy difícil sancionar a alguien. Bueno, esto es lo que pasaba, por ejemplo, en materia de libre competencia con el antiguo decreto de ley 211. Es decir,
la única manera de proteger la libre competencia era mediante delitos. ¿Qué sucedía? Bueno, que nunca había condenado a un delito, ¿no? Entonces, lo normal ahí no es que estas cosas sean que uno proteja mediante la creación de delitos. Lo normal es que yo proteja mediante la creación de figuras administrativas. Es decir, usted dañó, bueno, la administración pública sanciona. Y eso es lo que hacemos en todo tipo de mercados, en mercados financieros, en mercados de salud, mercados de telecomunicaciones, en fin, todos los sectores liberalizados chilenos. Lo que se hace es que la autoridad administrativa es la que sanciona y luego el particular afectado puede ir a un tribunal a impugnar de alguna manera esta decisión. Esto es lo que se necesita en este proyecto. Un proyecto que se necesita que el Consejo tenga facultades, pero también que el Consejo sancione, ¿no? Es completamente necesario. Y un quinto punto. Desde siempre se ha discutido sobre la entidad o la naturaleza de la declaratoria, ¿no? Por mucho tiempo se ha discutido si esa declaratoria es realmente un gravamen, ¿no? Y por mucho tiempo la posición en general del Estado, en este caso hablo en representación del Consejo de Defensa del Estado, digamos, esto es lo que nosotros sostenemos constantemente en los tribunales, es que no es un acto de gravamen, ¿sí? Sino que es es someter a un bien a un régimen autorizatorio. Esto quiere decir que en general el particular puede hacer muchas cosas en su propiedad declarada monumento histórico, puede hacer muchísimas cosas. Lo que pasa es que para hacerlas necesita una autorización. Es decir, en ningún caso es un congelamiento, ¿no? Y de hecho, esto también lo vemos en el mundo, estas declaratorias siempre tienen el mismo efecto, ¿no? Y nunca es que estén asociadas a que yo declaro y luego pago inmediatamente, no. En la mayoría de los casos, estas declaratorias son también una oportunidad para hacer muchas cosas. Lo que pasa es que en Chile todavía la cultura de la protección patrimonial es una cultura que todavía no tenemos inmediatamente asentada, sino que tenemos... La declaratoria es inmediatamente la contradicción con la empresa inmobiliaria y por ende siempre estamos en la dualidad de salvar el patrimonio cultural versus construir un edificio de 30 pisos, ¿no? Pero en general, y esto curiosamente ha sido aceptado en los tribunales. ¿Sí? En los tribunales normalmente entienden que la declaratoria es parte de un régimen autorizatorio, y esto incluso lo ha dicho el Tribunal Constitucional, ¿eh? El Tribunal Constitucional incluso ha reforzado el hecho de la Constitución cultural chilena, plasmada por lo demás en la propia Constitución del 80, que hace referencia a la protección del patrimonio y al incremento de la protección patrimonial, al incremento de los monumentos. Bueno, este proyecto es un proyecto que en ese sentido nos hace retroceder un poco, ¿no? Porque, por ejemplo, es un proyecto que marca esta declaratoria y la inscribe en el registro de hipotecas y gravámenes. Ya partimos mostrando que esto, de alguna manera, es un gravamen. Y entonces esta es una cuestión que yo creo que no es baladí, porque la protección patrimonial está siempre en dualidad con la propiedad. Este es como sobre todo en Chile. En otros países, como digo, la declaratoria de un monumento histórico en cierta manera también es considerada como una especie de premio. En Chile, en cambio, sigue con esta figura de gravamen, y yo creo que esta es una norma, por lo demás, que avanza mal en esta idea. En resumen, este es un proyecto que necesita ser, de alguna manera, repensado en su estructura. Esto no quiere decir que a lo mejor, desde luego, puede estar sujeto a indicaciones, pero requiere indicaciones de alguna manera radicales, que yo no sé hasta qué punto son indicaciones que transforman completamente el proyecto, y en ese sentido requiere una fundamentación, pensando en su fundamentación original, requiere una fundamentación diferente, ¿eh? Requiere de alguna manera, yo creo que aquí hay que transparentar fuertemente el cambio radical de esta reintegración entre gobierno y decisión cultural. Yo creo que esta es una cuestión que necesita ser comentada y necesita ser razonada, porque a mi entender esa es una decisión
diría, desde el punto de vista cultural incorrecta. Y por otro lado, es necesario que este set de problemas que actualmente tiene la legislación patrimonial, bueno, sean resueltos de una vez por todas, ¿no? Es decir, la necesidad de, como digo, mejorar el régimen de sancionatorio, de mejorar las potestades que tiene el órgano administrativo, son cuestiones que necesitan ser adoptadas y, como digo, la otra parte, sobre todo, la necesidad de transferir facultades a las secretarías técnicas regionales en vez de la creación de estos consejos regionales de protección patrimonial que, en verdad, yo creo que de la manera en cómo están constituidas va a debilitar la decisión de protección patrimonial. Esto, finalmente, es una cuestión que no debiese preocupar, y aquí no debiese preocupar solo al mundo cultural. ¿Ah? Yo creo que no debiese preocupar solo al mundo cultural. Al mundo cultural yo creo que lo preocupa fuertemente, pero debiese preocupar también a todo aquello que tenga un proyecto de inversión. ¿Ah? Cuando se fragiliza la autoridad administrativa, el efecto inmediato es judicializar. ¿Ah? El efecto inmediato, cuando yo tengo una autoridad administrativa frágil, lo que hacen las personas naturales es acudir a la autoridad pública que tenga más fuerza, esto es, a los jueces. Y acudir a los jueces significa transformar cualquier decisión de proyecto de inversión en algún monumento histórico o cualquier problema ligado al punto de propiedad versus protección patrimonial, en transformarlo en un proyecto larguísimo, en una orden de innovar larguísima, en una medida precautoria larguísima. ¿Eh? Es decir, las instituciones que tienen, digamos, los países que tienen instituciones de protección patrimonial fuertes, son países que resuelven sus problemas mucho más rápido y por ende fomentan cualquier inversión razonable que se quiera hacer. Eso es, presidente. Muchas gracias. Sí, diputado Alarcón tiene la palabra. Bueno, generalmente me fijo mucho en el entusiasmo de la persona que expone acá. Eso es muy agradable porque lo predispone uno a escuchar. Ese material que usted leyó o improvisó, ¿queda acá como para estudiarlo? Bueno, eso me dijeron, yo se los voy a enviar en algunos motes. Sí, sería interesante que viniera entero junto con los comentarios que hace usted que no estaban escritos, me parece. Perfecto. Ese es mi comentario, gracias. Ya. Don Emilio, ¿te quería hablar o diputado Coque? Adelante. Gracias, presidente. Primero agradecer la exposición de Raúl Letelier. A ver, dentro de los proyectos que yo creo que son es importante valorar, yo no sé si Raúl Letelier valora que efectivamente acá se está produciendo una regionalización, más allá de una desconcentración. Efectivamente, a mí me parece que la presencia, y lo hemos conversado acá en esta mesa, la presencia de Ceremi es excesiva. No me gusta y no me ha gustado nunca el problema que se produce al tener que, al generarse consejos, entran unas instituciones, salen otras y es finalmente un problema sin fin, porque acá lo que termina sucediendo es que hay un desfiladero de gremios, de corporaciones, de asociaciones que estaban en algunos lugares y luego con la ley salen. Me parece que en ese sentido el proyecto efectivamente se burocratiza un poco, siendo que tenemos nosotros por la ley del Ministerio de las Culturas y el Patrimonio hoy día consejos regionales de cultura y patrimonio que podrían ser integrados eventualmente por personas expertas en patrimonio a nivel regional o que representen también a culturas indígenas a nivel regional y fortalecer también las secretarías técnicas. Y yo coincido en que la Secretaría Técnica efectivamente aquí tiene una importancia muy relevante. Es importante también porque esos mismos consejos ya existentes y sobre los cuales creo yo que no vale la pena innovar generando consejos de patrimonio específicos para las regiones, porque se termina sobreburocratizando en estructuras estatales que finalmente en algunos casos van a operar con mayor relevancia dentro de la misma región y en otros van a ser innecesarios, pero eventualmente eso podría ser complementado. Sin embargo, aún así, creo que en algunos aspectos el proyecto sí tiene ciertas virtudes y sobre ellas me gustaría saber la opinión del señor Letelier. Primero, hay efectivamente hoy día una preeminencia de estos, o una cierta intención de tratar de darle una mayor prestancia o presencia a la región. Hoy día sabemos que el Consejo de Monumentos Nacionales no tiene presencia en la
la mayoría de las regiones. Luego hay exenciones tributarias que vienen con este proyecto, que son para arreglos, hay exenciones de contribuciones también, que lo que me parece que es un avance. Estamos hablando hoy día de la eventual inclusión de subsidios. Hay una valoración también del proyecto en patrimonio cultural inmaterial, y bien debe saber el señor Letelier también que acá ha habido muchos intentos desde la creación del Instituto del Patrimonio hasta un proyecto fallido al final de la administración del presidente Piñera I, por tratar de darle alguna solución dentro del marco institucional al asunto patrimonial. Entonces la pregunta que quería hacerle es si valora alguno de los elementos que he nombrado. Dentro de las cosas que se nombraron acá, también hay dos elementos que me parecen interesantes. Uno, usted dice que la estructura jerárquica sigue remitiendo al Ministerio en el caso de este proyecto. Sin embargo, las declaratorias que hace el Consejo de Monumentos Nacionales tienen que ser refrendadas por un decreto ministerial hoy. Entonces, ¿en qué se diferenciaría eso de lo que usted puede apreciar en este proyecto? Y en último lugar, porque también entiendo que la labor del Consejo de Defensa del Estado en el Consejo se justifica toda vez que podría defender los intereses de aquellas declaratorias que se vean vulneradas, ¿o no? Pero ¿por qué a su juicio, en su opinión, se justifica la presencia dentro de un Consejo de Patrimonio, del Consejo de Defensa del Estado y qué sé yo, no de otras instituciones que podrían eventualmente estar presentes? Y acá está, qué sé yo, está el Colegio de Arquitectos, entiendo, ¿no?, que se está incluyendo, ¿qué instituciones se están incluyendo? Perdón, presidente. Claro. ¿Por qué serían? Porque al final este es un debate que es bien difícil que tenemos en esta comisión. Al final estamos peleando por unas que entran y otras que salen, y otras que entran y salen en regiones. Lo que a mí me parece, yo volvería ojalá a foja cero y trataría de integrar los consejos de patrimonio y cultura que ya existen con algunas inserciones regionales, fortalecería las secretarías técnicas y creo que de esa manera solucionaríamos un poco de base ya los problemas que tenemos. Pero esas son las inquietudes que tengo, y si me las puede contestar el profesor Letelier, se lo agradecería. Gracias, diputado Cruzcoque. Don Emilio o diputado Bartolo. Nos quedan 8 minutos. Sí, no, es cortito. Por Gracias, favor. presidente. El profesor Letelier, buenas tardes. Usted habla de una declaratoria de monumento nacional que es más un gravamen que un premio, y me gustaría preguntarle cómo se llega a lo que él plantea, porque la verdad que lo estamos viendo y él estuvo presente cuando comentamos el tema de la plaza de la Casa Italia, en la cual se denomina un patrimonio y ahí queda. Y la culpa es del dueño, como la nueva canción que hay hoy día, la culpa la tienes tú. Y vemos que no hay ayuda por ninguna parte. Entonces, ¿cómo lograríamos eso? Yo entiendo la parte de Italia, puede remodelar todo el interior de una casa, pero no puede tocar un palo desde afuera porque no puede crecer la casa. Es más, en Italia están castillos, hay palacetes, ¿no es cierto?, de 300, 400, 500 años y más. Entonces, ¿cómo lo hacemos acá cuando declaran, ¿no es cierto?, algo como patrimonio, como una vivienda que se construyó en el año 69, 1969, ¿cómo puede ser patrimonio? ¿Cuál es la característica que tiene que tener una casa para que sea declarada patrimonio y no perjudicar al dueño de la propiedad? Entonces, él como experto, si nos puede ayudar, ¿no es cierto?, a desenredar esto, que todo el mundo quede contento, el dueño de la casa, y la verdad que el Estado también, ¿no es cierto?, quede contento de que se va a preservar ese bien. Entonces, me gustaría preguntarle eso, presidente. Don Emilio. Sí, porque nos quedan por un minuto. Me gustaría contestar a usted. Muchas gracias. A ver, un análisis correcto de cuando uno hace estudios orgánicos, estudios de qué órgano va a decidir qué cosa, es enfocarse claramente en qué van a decidir. Es decir, cuando uno tiene claro qué es lo que se va a decidir, uno luego puede de alguna manera partir esa decisión en distintas cosas. Entonces, en la actual regulación de patrimonio cultural, digamos, las decisiones básicas son declaratorias, es decir, la constitución de qué es patrimonio cultural, ¿no?
Y en segundo punto es intervenciones. Es decir, una vez declarado que algo es patrimonio cultural, bueno, ¿de qué manera se protege ese patrimonio cultural con esta autorización a una intervención? Esas son las dos cuestiones vitales, ¿no? Entonces, la mecánica que tiene la actual ley es, en la declaratoria, la declaratoria no es puramente técnica. La declaratoria es cultural, es propiamente cultural. Y eso significa que necesito un consejo que dé cuenta de esa necesidad de alguna vez, de saber cultural, ¿no? Entonces, eso quiere decir que ese tipo de decisiones es razonable, es normal que sea tomada por algún tipo de autoridad que tenga ese componente de cultura detrás. Y por otro lado, las intervenciones, bueno, sobre las intervenciones hay mucha técnica en materia de patrimonio cultural. Entonces, digamos, la respuesta, diríamos, del libro que estudia este caso diría, bueno, la primera sea dada a un órgano que tenga composición cultural, la segunda a un órgano que maneje técnica. Y entonces, bueno, no puedo sino coincidir con su idea de, yo creo que estos consejos regionales es, de alguna manera, sobreintelectualizar, de alguna manera, la decisión de intervenciones. Es lo lógico que que haya una autoridad administrativa regional que maneje la técnica, es decir, con personas que tengan las profesiones de alguna manera que esto requiere, para que vayan autorizando rápidamente también este tipo de intervenciones, salvo cuando las intervenciones son mayores, de alguna manera, porque son intervenciones que de alguna manera reconfiguran la declaratoria primaria, ¿no? Entonces, bueno, cuando hay ese tipo de declaraciones, parece que es razonable que vuelva a ese órgano que de alguna manera prefigura y reconstituye la cultura. Entonces, bueno, en ese sentido, no puedo sino coincidir con usted, diputado, en pensar que yo creo que aquí lo que hay que hacer necesariamente es fortalecer esas autoridades regionales, que por lo demás mucho han costado. Es decir, esta es una petición del Consejo de Monumentos Nacionales hace mucho tiempo y ahora recién, después, esto fue en varias etapas, ahora recién se cumplió eso de tener presencia regional y eso es naturalmente muy, pero muy positivo. La figura actual es, el órgano técnico es el Consejo de Monumentos Nacionales. Ese órgano técnico decide que algo tiene relevancia cultural, lo manifiesta así y le solicita a la ministra que decrete la protección patrimonial, ¿no? Esa es la figura que hay ahora, ¿no? Eso quiere decir que si yo le pido la evaluación técnica, la hace el Consejo de Monumentos Nacionales y por ende la ministra tiene que responder a la petición del Consejo de Monumentos Nacionales. Por mucho tiempo esto se interpretó de que los ministerios podían tomar el expediente y dejarlo oculto en un cajón y que esto pasase el tiempo, digamos, ¿no? Pero ya con la dictación de la ley sobre 1880, ley de procedimiento administrativo, esto ya no es así. La ministra tiene que de alguna manera responder a la petición que hace el Consejo de Monumentos Nacionales de que esto tiene relevancia técnica y por ende tiene que o decir, bueno, tiene razón, por ende esto con un decreto hago esta declaratoria, o si piensa que no lo tiene, bueno, tiene que también resolverlo mediante una resolución, decir por qué esta petición no puede ser una petición acogida, ¿no? Es decir, entonces la cuestión es distinta, cada uno tiene su relevancia. El Consejo de Monumentos Nacionales sigue siendo el órgano técnico y la ministra es la que hace esta, digamos, evaluación final, ¿ah? Entonces, esto es distinto a cómo sucede ahora. Pero el ministro puede no hacerlo. Pero tiene que resolverlo. Eso, antiguamente lo que hacían era... ¿Por la vía de resolución o eso...? No, antiguamente lo que hacían era tomar el expediente y meterlo en un cajón. Pero eso hoy no se puede hacer. Con la aprobación de la ley 1880, la ley que regula los procedimientos administrativos, eso no puede hacerse. Tiene que resolverse con un acto jurídico que tiene que ser fundamentado. Es decir, si yo no estoy de acuerdo con la decisión, esto es, por ejemplo, lo que mucho se comentó en el caso Neltume. Entonces, en el caso Neltume, lo que hizo la ministra es correcto, digamos. O sea, ella, la evaluación técnica la hace este órgano y ella tiene que, si cree que la evaluación técnica está mala, tiene que resolver negando la petición del Consejo de Monumentos Nacionales, pero con fundamento de por qué esto no es así. O sea, no puede decir no, simplemente no. Entonces, esto cambia, porque aquí en este proyecto hay un recurso jerárquico. Eso quiere decir que reconoce que la autoridad... ¿Lo puedo interrumpir un poquito? Les voy a pedir que podamos darnos 5 minutos más.
5 minutos, ya están llamando a la sala. Ya, esto entonces rapidísimo. Esto quiere decir entonces que este recurso jerárquico reconoce que la autoridad que decide y la que revisa el recurso jerárquico es la misma, tienen las mismas competencias. Y por ende ambas pueden valorar el asunto de la misma manera. ¿Ah? El recurso jerárquico es un recurso, bueno, su nombre lo indica, es el jerarca. ¿Ah? Y en general en Chile nunca los consejos han tenido jerarcas. ¿No? Es decir, nunca dentro de la administración pública se ha reconocido que la decisión de un consejo puede ser revisada por el jerarca administrativo. Otra cosa es que esto sea enviado judicialmente a una corte de apelaciones que la revise por la vía de un recurso de protección. Ese es otro cuento. Pero dentro de la estructura administrativa nunca una autoridad, digamos, de gobierno ha sido jerárquicamente superior a un consejo. ¿No? El Consejo de Defensa del Estado, el rol que tiene es muy relevante. Es relevante en primer lugar porque es un consejo jurídico, digamos, puramente técnico ahí, bien duro, que prefigura también muchas de las decisiones que toma el Consejo de Monumentos Nacionales. El Consejo a veces quiere tomar cosas y el Consejo de Monumentos y el Consejo de Defensa del Estado, el asesor jurídico, bueno, dice esto se puede hacer y a veces incluso no es que solamente ponga límites, los abogados somos famosos por solamente poner límites, sino que también es porque permite también decirle a un Consejo de Monumentos Nacionales integrado principalmente por personas que en el sentido legal no tienen el conocimiento específico sobre cuáles son las facultades, bueno, les permite también extender sus propias decisiones un poco más, ¿no? Y además ha sido independiente siempre. Recuerden que en la manera original en que esto fue construido fue, bueno, ¿qué es lo que necesitamos? No tenemos mucho dinero, pero ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos arquitectos, necesitamos antropólogos, necesitamos un conjunto, un set de profesiones, necesitamos también abogados, bueno, pero no tenemos dinero, bueno, coloquémoslos todos en una misma mesa como parte de ese consejo. O sea, la lógica al principio fue esa. Y finalmente, lo último. En materia de la... Bueno, la Casa Italia es un caso, de alguna manera, prototípico de cómo está fallando esto. Si uno la Casa Italia sería un bonito caso en que uno podría tomar esta ley y mostrar que nada cambiaría con esta ley, ¿no? Es decir, lo que se necesita en el caso de la Casa Italia, lo que se necesita es facultades, se necesita poderes de esa autoridad administrativa, se necesita también una secretaría técnica encima de lo que estaba sucediendo. Aquí hace mucho tiempo que tenemos este problema con la Casa Italia, por lo demás, un caso que ha sido especialmente litigioso, es decir, los propietarios, desde luego, no recibieron nunca la noticia de la mejor manera. A ver, yo creo que esta es una cuestión que excede lo puramente legal. Esta es una cuestión de alguna manera de cultura patrimonial, ¿no? Yo pensaría que el hecho de que la protección patrimonial en Chile haya ido mejorando precisamente por estas iniciativas del Consejo de Monumentos Nacionales, del Día del Patrimonio, esto va a ir calando año tras año, va a ir calando y va a ir mostrando que la protección patrimonial es un bien también, es un beneficio. El hecho de estar de alguna manera durmiendo en un hotel que es patrimonio cultural es una cuestión que todavía no es valorada en Chile, pero que desde luego en algún momento va a ser valorada. Y lo que hace el Consejo de Monumentos Nacionales, y esto hay que tenerlo claro, lo que hace no es que no se pueda tocar nada. De hecho, hay muchos proyectos que tienen innovaciones fuertísimas a la protección patrimonial, y entonces así que es un consejo que naturalmente tiene que ir mejorando, pero produce esa protección patrimonial de alguna manera sostenible en el tiempo. Muchas gracias. Don Emilio me dio la palabra y quedan 2 minutos. Muy poco. Gracias, señor presidente. A ver, la primera cosa que yo valoro es que el consejero Letelier esté dando la opinión aquí en la Comisión de Cultura del Congreso. Eso me parece que es una gran cosa. A ver, él dijo que había que revisar estructuralmente el proyecto de ley, pero no se refirió a la estructura del proyecto de ley. Este proyecto de ley tiene 3 ejes principales. Uno tiene que ver con descentralizar la labor del Consejo de Monumentos y revisar su composición. Se refirió a eso y voy a tocar un poquito ese tema. Actualizar los conceptos de la ley de patrimonio, del Consejo de Monumentos no dijo nada de los conceptos. Nosotros, las grandes cosas que tenemos que hacer es meter en legislación local todo el tema del patrimonio inmaterial. Gran parte de la labor de los consejos regionales porque cuando hablamos de inmaterial, según la Convención de UNESCO 2003, hay una instancia que es intermedia, previa a las instancias nacionales, pero esto se ve solamente desde el punto de vista de los monumentos nacionales. Tiene que haber una instancia así, siempre ha existido la inscripción al registro local. Entonces, la instancia
Pero los temas de las categorías, el paisaje, sitios de memoria, los inmuebles, la separación de la zona típica y pintoresca, es una idea del 19 inglesa, que hoy día está generando puros falsos históricos en ciudades como La Serena y no hay ninguna coordinación con los instrumentos de planificación territorial, ni una línea respecto a los temas de gestión y a los temas de categoría, los bienes muebles, etcétera. Mire, estamos súper acotados con el tiempo. Yo quería proponerle, si acordamos acá, que pudiéramos seguir y si ustedes pueden, Yo feliz. seguir la discusión el miércoles, porque me parece que es un punto súper importante en que nos podamos escuchar Si quieren invitarme a las 8:30 el miércoles. ¿Parece? Hacer venir al consejero el día miércoles para una sesión que suele ser más corta que el resto. Pero nos dedicamos solamente a eso. Presidente, muy breve. ¿Estamos, Pero quizás para ¿estamos de terminar, acuerdo? Sí. Perdón. yo voy a venir el miércoles igual. Sí, po. ¿Ah? ¿Les parece? Ya, ¿Sí ustedes están de acuerdo? sí estamos. Ya. Yo estamos de acuerdo. Entonces está acordado. Lo que le quiero pedir a él, él Estamos- tiene gran amor sobre el tema, pero también se le da mucha palabra y uno Por pierde el haberse centro. cumplido, perdón, por Si haberse puede, cumplido el escrito, el objeto si del hay, trato. hay una síntesis y después todo lo más, lo extendido, porque hay uno... Por haberse para no cumplido el perderse. objeto de esta sesión, esta se levanta. Muchas gracias. Tenemos... Thank you.